Modelo entidad relación, parte 1. Importante leer Fundamentals of Database Systems, séptima edición, el MASRI, capítulo 3, Data Modeling Using the Entity Relationship Model. Conceptos previos. DDL, Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje que nos permite definir la estructura de los datos que vamos a manejar dentro de nuestro sistema. SDL, Storage Definition Language, lenguaje de definición de almacenamiento. Es un lenguaje que nos permite especificar cómo se van a guardar los datos en algún medio físico de memoria permanente. Por ejemplo, el disco, una memoria flash, un SSD. VDL, View Definition Language, o lenguaje de definición de vistas. Es un lenguaje que nos permite acotar el acceso a la información a los temas de interés. Por ejemplo, si hacemos un sistema de una empresa o una organización y en particular tenemos usuarios que van a acceder a la parte de logística, podemos hacer una vista o un conjunto de vistas que permitan a esos usuarios solo acceder a la información vinculada a la tarea que cumplen y no que tengan que ver toda la información de la empresa y de un montón de áreas que no les es competencia o les es interés. El DML, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos, nos permite operar con la información, agregar información, eliminarla, borrarla, hacer consultas. El modelo entidad-relación es una herramienta para diseño conceptual. Esto lo podemos ver dentro de un proceso de desarrollo de sistemas en el cual se va a hacer un diseño preliminar conceptual de la estructura de los datos. Aquí en este ejemplo es un ejemplo en cascada, bastante sencillo, pero debemos pensar que todo esto va a tener loops para corrección, donde comenzamos por un cierto dominio de discurso y hacemos un análisis de requisitos. De esos requisitos separamos algunos en requisitos funcionales y otros en requisitos de datos. A partir de los requisitos de datos vamos a obtener un diseño conceptual. Este tipo de cosas van a ser procesos iterativos en el cual vamos afinando el diseño, ajustándolo y descubriendo más información a medida que vamos haciendo entrevistas con los usuarios, al igual que con las otras etapas. A partir de este diseño conceptual se hace un esquema y de este esquema podemos hacer un mapeo, un diseño lógico a un mapeo de modelo de datos. Por ejemplo, lo llevamos a un modelo relacional. Con ese modelo relacional obtenemos un esquema lógico y conceptual que se envía al sistema de base de datos, por ejemplo con SQL, y se obtiene un diseño físico que se representa en un esquema interno dentro del sistema de base de datos. Por otro lado, los requisitos funcionales, se les hará un análisis funcional, se obtiene un análisis funcional. A partir de ese análisis funcional hacemos especificaciones de las transacciones de alto nivel. Luego eso se afina en un diseño de las aplicación y vamos a hacer la implementación de las transacciones o los procedimientos que vayan a interactuar con los usuarios, y el resultado final es el programa de aplicación que, puesto en producción, va a interactuar con la base de datos para dar servicio a los usuarios. Ahora sí, comenzamos con el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es un modelo conceptual y se utiliza para la definición de datos. Se basa en representar objetos como entidades y relaciones entre esos objetos. Describe el esquema en términos de conjuntos de entidades y relaciones entre esos conjuntos. Permite declarar restricciones sobre las relaciones como sobre los conjuntos de entidades. Tiene un DDL gráfico, no tiene DML estándar. En realidad debemos recordar que el modelo entidad-relación es un modelo conceptual, por lo tanto lo único que tiene es un lenguaje de descripción de datos. Fue propuesto por Chen en 1976 y aquí abajo tienen la cita y un link para obtener el documento original para poder leer. El diagrama entidad-relación. Los conjuntos de entidades se representan con un rectángulo con el nombre de la entidad y del que cuelgan los atributos. Los conjuntos de relaciones se representan con un rombo con el nombre de la relación.
El rombo se conecta con los conjuntos de entidades que relaciona. Hay un conjunto grande de restricciones que se pueden imponer sobre el diagrama con diferentes notaciones. Estas restricciones las vamos a separar en dos tipos principales. Una son las restricciones estructurales, donde algunos tipos de restricciones se pueden representar con la notación del diagrama del modelo. O sea, decimos que las restricciones estructurales son las que naturalmente se pueden representar con el modelo. Pero los problemas del mundo real son muy complejos de representar en algún tipo de abstracción. Entonces tenemos restricciones no estructurales. Estas otras restricciones se hacen fuera del diagrama con alguna notación, ya sea de tipo lógica, de conjuntos, lenguaje natural u otro. La idea es que estas otras restricciones, que no pueden ser representadas con el propio modelo, se registren con alguno de estos medios. Aquí vemos el caso de una entidad. Una entidad es un objeto distinguible de la realidad en estudio. Puede ser un objeto, cosa o persona existente en la realidad, o puede ser una entidad conceptual, una empresa, un cargo, un curso. En realidad lo que estamos hablando es de conjuntos de cursos, cargos, empresas, o personas o cosas. Las entidades se agrupan en conjuntos o tipos de entidades y las representamos aquí, por ejemplo, un empleado. Este recuadro representa las características comunes de todos los empleados del sistema y a la vez a todos los datos de todos los empleados del sistema. Un atributo es una fusión tal que, dado un elemento o ejemplar de un determinado conjunto de entidades, es capaz de devolver un valor vinculado al atributo de ese ejemplar de un determinado conjunto de valores llamado el dominio de atributos. Ese valor asumimos que representa a alguna entidad de la realidad. Por ejemplo, para la entidad persona, la fecha de nacimiento. Cuando hablamos de ejemplares, estamos hablando de una línea, una tupla, o sea, los datos de una entidad única, identificada de la realidad. Cada entidad tiene atributos. Son las propiedades particulares que lo describen o son parte de él. Esto es, como cualquier objeto, puede ser que taxativamente lo ponemos en una categoría porque decimos esto es tal clasificación, tal cosa, o el conjunto de atributos nos dicen que pertenecen a tal o cual clase. Tenemos varios tipos de atributos, simples o compuestos, univaluados, monovaluados o multivalorados, y almacenados o derivados, además del tipo de datos que representan. Más adelante vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. También podríamos carecer de los datos de algún atributo, y en una instancia especial tener el valor null o nulo. En este caso estamos viendo ejemplares de la entidad empleado. Entonces tenemos a Juan y a Pedro, que tienen entre sus atributos el número de cédula y la fecha de nacimiento. Tanto el número de cédula como la fecha de nacimiento tienen un dominio de representación, un conjunto de valores posibles para la cédula. Por ejemplo, en el caso de la cédula, es los formatos de cédulas de 7 dígitos con guión y el dígito de verificación. El dominio de la fecha de nacimiento, bueno, algún conjunto de fechas razonables de nacimiento. Por ejemplo, en una empresa pensamos que las fechas razonables serían para personas mayores de 18 años y menores que quizás 80. Por lo tanto, eso nos da un rango de fechas posibles para el dominio. Entonces, cada uno de estos, Juan y Pedro, está mapeado a algún valor dentro de ese dominio potencialmente infinito para algunos casos de atributos. A la derecha representamos al empleado con sus dos atributos. En particular identificamos a cédula como tipo clave. Entonces un dominio es el espacio de los tipos y valores posibles para un atributo. Los conjuntos de valores, dominios de los atributos, cada uno de los atributos simples de un tipo de entidad está asociado a un conjunto de valores o dominio que especifica los valores que es posible asignar a ese atributo para cada entidad individual. O sea, entendemos que cada tipo de atributo con sus características tiene un conjunto finito, infinito, fácil o menos fácil de definir
dentro de los cuales puede representar valor, ¿no? Ese es el concepto de dominio. Entonces pueden estar restringidos por el tipo de dato, entero, cadena de texto, fecha, punto flotante, etc. Y o por un conjunto o rango de valores válidos que se pueden utilizar según las restricciones de la situación representada. En términos matemáticos, un atributo A es un tipo de entidad E cuyo conjunto de valores es B y se puede definir como una función de E al conjunto potencia de B. O sea que el atributo puede tener uno de los valores posibles del dominio. En un sistema de datos es necesario poder diferenciar cada una de las instancias. Debemos agregar una restricción de clave o unicidad a cada instancia de entidad. Los atributos que lo permiten son los atributos clave. En la notación de los diagramas entidad-relación, el nombre de todo atributo clave aparece subrayado dentro del óvalo. Podríamos tener una clave que incluya varios atributos. Esto sería una clave compuesta. Una clave subrogada es una clave definida por el sistema o la organización, por ejemplo el número de empleado. Es decisión de implementación. No se representa en el modelo entidad-relación si no es relevante. En general vamos a tratar de evitar que las decisiones de implementación se reflejen en el modelo conceptual. O sea, debemos pensar en forma abstracta y tratar de no dirigir el diseño en este proceso de conceptualización del modelo de datos, ¿no? Entonces, las cosas que dirijan mucho hacia una implementación u otra del modelo de datos, conviene que no aparezcan en el modelo entidad-relación. Para el caso de las claves no subrogadas, son las claves de negocio o de dominio y vienen dadas por los requerimientos del mundo real, ¿no? El caso de las claves subrogadas en general es un tema de implementación. Definimos algún tipo de clave para poder diferenciar algo que no tiene una clave o que nos es más fácil manejarlo con una clave interna. Por ejemplo, una clave de inventario, un número de empleado. Podríamos tener varias claves alternas, o sea, esto quiere decir que atributos clave podemos tener varios. Entonces decimos que estas claves son claves alternas en una entidad. Un atributo es determinante cuando no puede existir dos instancias de entidades que tengan el mismo valor para ese atributo. Por lo tanto, los atributos clave son atributos determinantes. Podemos tener un atributo compuesto, ¿no? Los atributos compuestos permiten modelar situaciones en las que a veces se refiere al atributo compuesto como una unidad y otras veces a sus componentes. Por ejemplo, en el caso de dirección completa podríamos tener código postal, ciudad, departamento, provincia y dirección de calle. Pero a su vez la dirección de calle se puede separar en calle, número de puerta, piso, apartamento. Otro caso es el nombre, y podemos tener primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿no? En los casos que sea relevante podemos subdividirlo si es relevante para nuestro problema. Si no lo es, quizás solamente gestionar el nombre o la dirección sea adecuado. Podemos tener atributos univalorados, homologados o monovalorados, que es lo común, o sea, atributos que guardan un único valor. Pero otros atributos pueden ser definidos por un conjunto de valores, por ejemplo los colores de un auto, títulos profesionales, hermanos, etc. Estos son multivalorados y se espera guardar un cierto conjunto de ellos en este atributo. O sea, pensamos que quizás alguno de esos atributos sea una lista de atributos relacionados. También podemos tener atributos almacenados, esos son los normales, con derivados o calculados. Un ejemplo claro es la diferencia entre edad y fecha de nacimiento como atributos. La fecha de nacimiento es única y se guarda junto con el resto de la información. Sin embargo, la edad puede ser calculada en cada momento que se necesite a partir de la fecha actual y de la fecha de nacimiento. Algunos atributos de entidades pueden ser calculados a partir de otros atributos de la entidad, por ejemplo el volumen o la superficie de algún tipo de figura geométrica a partir de sus dimensiones. Muchas veces la notación de que alguno de estos atributos son calculados o derivados, podemos pensar que es un tema de implementación, ya que depende cómo lo manejemos, ¿no?
Eh, Personalmente yo prefiero registrarlos como atributos simplemente, y el tema de que sean calculados o cómo se maneje esa información es un tema de implementación que se decidirá más adelante. Pero dentro de la bibliografía de la mayor parte de los libros se hace una diferencia entre los atributos almacenados y atributos que son calculados. En algunos casos podremos no tener los valores o que no sean aplicables a la instancia de entidad en particular por alguna razón. Por ejemplo, si vivimos en una casa no hay número de piso ni apartamento, o alguien podría no tener ningún título. Para ello tenemos un valor null que se puede asignar a los atributos. Uno de los problemas de los valores nulos es que podrían tener distintos significados. O se le podría interpretar con distintos significados cuando aparecen en un sistema de datos. Ese tipo de cosas, el uso de los nulos para significar algo, debe estar muy bien documentado. Se debería considerar bajo qué casos es que se representa un valor nulo y que el hecho que haya un valor nulo en un cierto atributo, qué es lo que significa, ¿no? Porque una cosa es que no tenga información y otra cosa es que no sean aplicables, son criterios bastante diferentes. Podemos tener atributos complejos. Estos atributos se pueden anidar con multivalorados, se puede tener agrupamientos diversos. Por ejemplo, una persona que tenga varios domicilios y varios teléfonos en esos domicilios. En algunos casos quizá convenga considerarlos como entidades con relaciones. Esto es cuando hacemos un tratamiento especial de estos atributos y o tiene relaciones con otras entidades. Esto no es para los atributos complejos, esto último. En realidad lo que estamos diciendo es muchas veces cuando estamos manejando el estudio de las entidades, encontramos que esas entidades tienen relación con algo. En principio lo ponemos como un atributo. Luego quizás nos demos cuenta que ese atributo tiene relaciones con otras cosas y lo vamos a jerarquizar transformándolo en una entidad. Pero entonces muchas veces al principio estamos manejando algunos datos como si fueran atributos que luego vamos a corregir entidad. Bueno, la descripción, los cuadros que nosotros representamos marcan un tipo de entidad, ¿no? Que describe el esquema o la intención para un conjunto de entidades que comparten la misma estructura, esa estructura de datos. O sea, lo que estamos diciendo es el recuadro con el nombre, con los atributos que están colgados, lo que nos dicen es cuál es el esquema o intención de los datos que vamos a representar. Luego, para ese esquema, lo que vamos a tener es ejemplares, ¿no? Entidades individuales de un tipo de entidad particular y que se agrupan en una colección o conjunto de ejemplares de entidades que se conoce también como extensión del tipo de entidades. O sea, tenemos la intención o esquema, que es la estructura de los datos, y la extensión, que es el conjunto de los datos reales que representan entidades del mundo real. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema o intención empleado que tiene nombre, edad y salario como estructuras de datos. Y luego tenemos los ejemplares 1, 2 y 3 con Juan Rodríguez, José Pérez, Esteban Ibáñez, por ejemplo. Y después para la empresa lo mismo. Una intención, que es la empresa C, nombre C de presidente, y luego C1, C2, que son los ejemplares de la empresa, una es ANCAP, otra es la empresa Merengue, etcétera. Esta es una representación alternativa del modelo entidad-relación que nos permite representar principalmente entidades y sus atributos. Ya le cuesta más representar las relaciones, aunque vamos a ver una extensión un poquito. Aquí lo que tenemos es un departamento con nombre, número, los lugares es un multivalorado, gerente y fecha de inicio del gerente. El proyecto tiene nombre, número, lugar de departamento. En el caso de empleado vemos que el nombre tiene nombre de pila, paterno, materno. Este es un atributo estructurado. La cédula, sexo, dirección, salario, fecha de nacimiento, departamento, supervisor. Un multivalorado de trabaja en y luego varios pares de proyecto y horas
es un atributo estructurado pero multivalorado. Aquí vemos un muestrario de atributos. Tenemos, por ejemplo, un automóvil, el cual tiene dos atributos que son claves alternas, patente y padrón. A su vez, patente es estructurado y tiene la parte del departamento, que podemos decir que son las letras, y la parte de matrícula, que serían los números. También tenemos un color, que es multivalorado. Tenemos un modelo, una marca, un año y una antigüedad que es calculada. Aquí tenemos la representación de una relación. Se presenta como un rombo, describen vínculos entre dos o más entidades. Estos pueden estar relacionados por valores de los atributos de las entidades o por otras relaciones del dominio no explícitas en la definición de las entidades. El grado de un tipo de vínculo es el número de tipos de entidades que participan en él. Los tipos de vínculo de grado 2 se llaman binarios y los de grado 3 se llaman ternarios, etc. Y así, cuaternarios, etc. En general, los de 3 o más de 3 los podemos llamar n-arios. Aquí representamos un empleado que pertenece a un departamento. Las doble líneas en la notación de Else-Masry quieren decir que un empleado siempre pertenece a un departamento, y del lado del departamento que el departamento siempre tiene al menos un empleado. El 1 quiere decir que un empleado depende de un departamento, y el n del lado de los empleados quiere decir que el departamento tiene n empleados. Un tipo de vínculo R entre n tipos de entidades, E1, E2, A, En, define un conjunto de asociaciones entre entidades de estos tipos. O sea, lo que vamos a hacer es una relación R que vincula a n entidades. Es una relación n-aria. En términos matemáticos, R es un conjunto de ejemplares de vínculos R sub i, donde cada R sub i asocia a n ejemplares de entidades E sub i a E sub n, y cada entidad E sub j de R sub i es miembro del tipo entidad E sub j con j entre 1 y n. Por lo tanto, un tipo de vínculos es una relación matemática sobre las entidades 1 a n, que también puede definirse como un subconjunto del producto cartesiano de esos conjuntos, ¿no? De las entidades 1 a n, tomados como conjuntos de ejemplares de datos. O sea que el espacio o dominio de los ejemplares de R son el conjunto definido por el producto cartesiano de todas las entidades vinculadas. Se dice que cada uno de los tipos de entidades E sub i participa en el tipo de vínculos R, y de manera similar que cada uno de los ejemplares de las entidades individuales E1 a En participa en el ejemplar del vínculo R sub i. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos una relación binaria de empleado pertenece a departamento. Entonces los ejemplares de los empleados todos pertenecen a algún departamento, ¿no? El ejemplar de la relación pertenece vincula al empleado 1 con el departamento 1, y al empleado 3 también con el departamento 1. En cambio, el empleado 2 se vincula con el departamento 2. Vemos aquí que un departamento tiene muchos empleados relacionados, mientras que todos los empleados tienen un único departamento. Aquí tenemos una relación ternaria. En este caso, suponemos que existen proveedores, existe un conjunto de componentes o productos a suministrar para un conjunto de proyectos. Asumimos en este caso que no hay ningún tipo de dependencia funcional, esto es, que no hay relaciones, o sea que cualquier proveedor puede proveer cualquier componente a cualquier proyecto, que no hay un vínculo, una relación entre ellos. Entonces, en este caso, representamos las instancias de relación suministrar como un vínculo entre un proveedor, un componente y un proyecto. Por ejemplo, la instancia de suministrar 1 vincula al proveedor 1 con el proyecto D1 y el componente C1.
Como dijimos antes, en ocasiones resulta conveniente considerar un tipo de vínculo en términos de atributos. Si se está en proceso de diseño, es probable que primero se registren vínculos o relaciones como atributos. En la relación pertenece a, ponemos un atributo llamado departamento en la entidad de empleado. El valor del atributo departamento para cada instancia de empleado será la entidad departamento a la cual pertenece el empleado. Por lo tanto, el conjunto de valores de este atributo departamento de dominio es el conjunto de todas las entidades departamento. En este diseño preliminar, por ejemplo, podemos ver las relaciones que tiene de datos de una entidad empleado con un conjunto de otros atributos. Esta representación es la de Elsmarri, ¿no? En la cual nosotros usamos los nombres de los atributos con óvalos. Sin embargo, para algunas cosas, para escribir en el pizarrón, es más práctico a veces hacerlo con otra notación. Tenemos aquí otra notación que es un poco la que vamos a usar en clase principalmente, que es más acotada. Simplemente escribimos el nombre y lo vinculamos con una línea, ¿no? Y nos ahorramos el óvalo que nos hace ocupar más espacio en la representación. En particular vamos a hacer algunas diferencias. Para indicar que algo es multivalorado le vamos a poner un asterisco, y cuando algo sea calculado le pondremos un hash o almohadilla o numeral, como lo quieran llamar. Bueno, en el diseño preliminar muchas veces vamos a encontrar este tipo de cosas. Por ejemplo, identificar un dependiente y cuáles son los vínculos, y vemos que está vinculado con empleado. También un departamento que está vinculado con un cierto gerente, que luego vemos que resulta ser algún tipo particular de empleado. Los proyectos que tienen un funcionario controlador y un lugar. Entonces, de esta forma, luego tenemos que conectar estos atributos con otros, generándolos como entidades. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación, ¿no? La empresa está organizada en departamentos. Entonces, aquí representamos la empresa y representamos los departamentos. O sea, no puede existir un departamento que no esté en una empresa. Por lo tanto, estamos haciendo una notación de lo que se llama entidad débil, que dice que todos los departamentos deben estar vinculados a una empresa, aunque podría haber una empresa que no tenga departamentos. Y por lo tanto, todos los departamentos tienen una única empresa, y una empresa puede tener ninguno o muchos departamentos. Ejemplo de aplicación. Cada departamento tiene un nombre único, un número único y un empleado en particular que administra el departamento. Realizamos un seguimiento de la fecha de inicio cuando ese empleado comenzó a administrar el departamento. Entonces, aquí nosotros tenemos el empleado. Estamos usando la notación mínimo máximo, look here. Entonces, lo que quiere decir es que este indica que el empleado está vinculado con lo que sea que está del otro lado de la relación, mínimo 0 veces, máximo 1. O sea, un empleado podría no ser gerente del departamento, o podría serlo, ¿no? O sea, no todos los empleados son directores o gerentes del departamento. Mientras que los departamentos sí o sí tienen un y solo un empleado que lo dirige. Un departamento puede tener varios lugares, y un departamento controla una serie de proyectos, cada uno de los cuales tiene un nombre único, un número único y una ubicación. En este caso tenemos que el departamento tiene nombre, número y lugares, y tiene 1 a n proyectos, y el proyecto tiene un único departamento que lo controla. Los departamentos tienen varios lugares, que están definidos por el multivalorado, mientras que los proyectos tienen una única ubicación. La base de datos almacenará el nombre, el número de cédula, la dirección y el salario y la fecha de nacimiento de cada empleado. Entonces vemos que tenemos fecha de nacimiento, salario, nombre, la cédula y dirección de cada uno de los empleados.
Se asigna un empleado a un departamento, pero puede trabajar en varios proyectos que no están necesariamente controlados por el mismo departamento. Si hay más de una clave, cada una es clave alterna. En este caso vemos que el empleado está vinculado sí o sí a un departamento y el departamento tiene 1 a n empleados. A su vez, un empleado trabaja en 1 a n proyectos y los proyectos pueden tener 1 a n empleados trabajando. El empleado trabaja una cantidad de horas determinadas por semana. A su vez, un proyecto tiene sí o sí un departamento y el departamento puede tener de 1 a n proyectos. Se debe registrar la cantidad de horas por semana que un empleado trabaja en cada proyecto, así como el supervisor directo de cada empleado, que es otro empleado. Vemos en este caso que el empleado trabaja de 1 a n proyectos, pero en cada una de esas relaciones, en la relación trabaja en, guardamos las horas por semana que un empleado trabaja. Además, para un empleado tenemos un supervisor que supervisa a un supervisado. Es una autorrelación dentro de la entidad empleado. La base de datos hará un seguimiento de los dependientes de cada empleado para fines de seguro, incluido el nombre, fecha de nacimiento y la relación de cada dependiente con el empleado. Muchos lugares, por temas de impuestos, deducciones y cosas por el estilo, guardan información de el grupo familiar, ¿no? Hijos, esposa, personas dependientes. Bueno, en este caso estamos guardando los datos de un conjunto de personas dependientes que los diferenciamos de los empleados. Entonces un dependiente siempre está vinculado a un empleado y un empleado puede tener 1 a n dependientes. Aquí vamos a repasar todos los requisitos que estuvimos considerando para estos diseños parciales. Entonces la empresa está organizada en departamentos, cada departamento tiene un nombre único, un número único y un empleado en particular que administra el departamento. Realizamos un seguimiento de la fecha de inicio cuando ese empleado comenzó a administrar el departamento. Un departamento puede tener varios lugares. Un departamento controla una serie de proyectos, cada uno de los cuales tiene un nombre único, un número único y una única ubicación. La base de datos almacenará el nombre y el número de cédula, la dirección, el salario y la fecha de nacimiento de cada empleado. Se asigna un empleado a un departamento, pero puede trabajar en varios proyectos que no están necesariamente controlados por el mismo departamento. Se debe registrar la cantidad de horas por semana que un empleado trabaja en cada proyecto, así como el supervisor directo de cada empleado, que es otro empleado. La base de datos hará un seguimiento de los dependientes de cada empleado para fines de seguro, incluye el nombre, fecha de nacimiento y la relación de cada dependiente con el empleado. Si juntamos todas las partes del modelo entidad-relación, obtenemos este modelo entidad-relación que describe a nuestro sistema con estos requisitos que usamos para trabajar y hacer ejemplos. Entonces este sería el diagrama entidad-relación que representa los datos desde el punto de vista conceptual para el sistema que tiene los requisitos que acabamos de ver. En este diagrama estamos usando la notación de Smarty, ¿no? Este diagrama es tomado del libro. Este es el fin de la parte 1.